Desde los estudios de Radio El Salvador, la radio católica oficial de la Arquidiócesis de Barquisimeto, ubicados en la parroquia El Salvador, les saludamos muy cordialmente Ivonne y Raimundo. Felices de estar de nuevo con ustedes desde Radio El Salvador, la radio católica de Barquisimeto. Es la voz de la Iglesia que llega a ustedes y a todo el pueblo barquisimetano. Nuestra radio católica más crepuscular, más musical y más evangelizadora. De nuevo con ustedes con nuestro programa Iglesia y Familia. Recuerden, los domingos a las 4 de la tarde. Somos Radio El Salvador, la radio católica oficial de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Y usted es nuestra comunidad. Queremos decirle que estamos al servicio de ustedes y que ambos debemos contribuir a la construcción de caminos, comunión y vida. Comencemos invitando a la familia de Nazaret con una hermosa oración. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este programa llega a ustedes gracias a nuestros bienhechores que hacen posible la evangelización católica en Barquisimeto. Doctor Fran Figueroa, gastroenterólogo. Citas en Clínica San Francisco y Policlínica Barquisimeto. Y a Inversiones Ferraca, mayor de ferretería. Teléfono 0412-7749-661 y en su página de Instagram. Un afectuoso saludo a todos los que siguen nuestra radio católica El Salvador y a nuestro programa Iglesia y Familia. El programa de hoy lo hemos titulado María al pie de la cruz. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba María, su madre, y Juan, el discípulo que tanto quería. Jesús, al ver a su madre cerca de Juan, dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego le dijo a Juan, el discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mujer. Muchos no entienden ese trato de Jesús con su madre al llamarla mujer. Escuchar a Jesús en la cruz y no entender el significado de llamar a su madre mujer es porque hay un corazón de piedra para no emocionarse delante de esta escena. Jesús, antes de morir, desde la cruz nos entregó a su madre, pero no para cuidar de ella, sino que es ella quien cuidará de nosotros. Yo me voy, pero esta es vuestra madre. He ahí, por tanto, la maternidad de María. Es ella quien está atenta a nuestras necesidades, como lo estuvo cuando fue a visitar a Isabel, que siendo anciana iba a dar a luz y no tenía quien le ayudara. Y allí va María, presurosa por las montañas. En Caná, cuando se da cuenta de la vergüenza que iban a pasar los nuevos esposos, le pide a Jesús, su hijo, que los ayude. Una madre hace todo para cuidar a sus hijos.
No le importa gastar y desgastar su vida para sacar adelante a sus hijos. Ella puede dejar de comer. Ella puede dejar de dormir. Nunca está cansada para atender a sus hijos y no espera recompensa. Ella es feliz viendo que sus hijos son felices. Sufre tanto cuando sus hijos van por un mal camino. La madre, la verdadera madre, es la mujer valiente y sencilla, luchadora y rebelde, que conoce la alegría y el dolor, el llanto y la risa, el sufrimiento y el gozo, pero que a pesar de las dificultades siempre está en pie por sus hijos. Y es justamente esa liturgia la que comunica al trato mujer una grandeza que la propia palabra madre en ese contexto no tendría. Aquí estamos, junto a la cruz, contemplándola, adorándola y escuchándola. Porque la cruz también nos habla. ¿Cómo no hablarnos si Cristo está en ella? Esa cruz en la que está clavado el justo que lo da todo. Esa cruz en la que el liberador va a desclavar a todas las víctimas inocentes. Esa cruz de fidelidad y compromiso, de promesa y cumplimiento, de un amor incondicional y eterno que se derrama sobre cada uno de nosotros. Esa cruz que contemplamos cada uno desde nuestras propias inquietudes, desde nuestras angustias y temores. Y es allí, Jesús, que te descubrimos. Oh Cristo divino, sentimos tu alivio y sentimos que nos marcas un camino y nos miras con misericordia infinita. Tantos te han mirado, Señor, y hoy te miramos nosotros con un grito de aliento, con un silencio perplejo, desconcertado, una oración en nuestros labios para que brote el perdón. Te miramos en silencio, Señor. Te miramos en la cruz. ¿Qué veo? ¿Qué vemos? Hoy veo y contemplo la cruz como señal del amor de Dios a sus criaturas. Hoy la Iglesia contempla a María junto a la cruz. Hoy también contemplamos la cruz de muchas madres que acompañan a sus hijos enfermos, hijos atrapados en el vicio, hijos atrapados por un conflicto de guerra, como estamos observando en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Así María es la primera que, sufriendo con su hijo moribundo en la cruz, cooperó de un modo absolutamente especial en la obra del Salvador. Hoy nos quedamos muy cerca de la cruz para contemplar a la mujer, a esa que moldeaste llena de piedad. ¿Quién no se conmueve ante las lágrimas de una madre? Las lágrimas de una madre son lágrimas de amor, lágrimas calladas y en silencio, sorbidas muchas veces para disimular su dolor.
las lágrimas que se arrancan desde el alma, pero lágrimas envueltas en la esperanza y en el deseo de algo mejor. Lágrimas que se abren a un futuro mejor y que los lleva a luchar por hacer que las cosas cambien. Lágrimas en 1000 situaciones y circunstancias, pero que siempre, siempre conmueven a quien las contempla. Hoy contemplamos las lágrimas de la Madre de Jesús, lágrimas de sufrimiento. Ella hace suyo el sufrimiento de su Hijo, pero lágrimas de amor, porque su vida quiere hacerse también ofrenda de amor cuando comprende la grandeza y el misterio de quien está sufriendo colgado de un madero. Hoy contemplamos sus lágrimas, al mismo tiempo serenas, porque están llenas de esperanza, de quien está al pie de una cruz haciendo suyo el tormento y el martirio de quien está haciendo la más hermosa entrega de amor. Estas lágrimas que contemplamos son las de María al pie de la cruz de su Hijo Jesús. Son las lágrimas de la mujer que permanece firme, segura a pesar del dolor. María estaba preparada. Ya Simeón le había profetizado cuando ella, junto a José, presentaron a Jesús en el templo. Recordemos el pasaje. Cuando llegó el tiempo de la purificación, María y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo como estaba escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Un hombre justo, piadoso, llamado Simeón, donde el Espíritu de Dios moraba en él, había recibido un mensaje que decía que no descansaría hasta ver el mensaje del Señor. Impulsado Simeón por el Espíritu de Dios, fue al templo. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús en los brazos, Simeón lo tomó y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, ¿puedes dejar a tu siervo irse en paz? Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará claro la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma. Que una espada traspasaría su alma con las lágrimas de una Virgen Madre, a quien desde entonces llamaremos también dolorosa, Madre y Virgen de los dolores, siendo ya para siempre para nosotros la mejor compañía en el camino de nuestra vida. También tan llena de dolores y de sufrimiento. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con su programa Iglesia y Familia,
por su radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto. De regreso a los estudios de Radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. La soledad de María al pie de la cruz nos recuerda que María, la Madre de Dios y nuestra Madre también, no fue una supermujer o alguien que tuviera las cosas más fáciles que nosotros. Contemplar a María en la cruz, dolorida, pero también fuerte, nos conecta con aquellos momentos en los que la vida como madre nos da golpes, más o menos fuertes, que hacen que todo en nuestro interior se tambalee y necesitamos buscar un punto de apoyo. Para María, este apoyo fue la cruz, donde había estado clavado su hijo, pero sobre todo fue su fe en el Dios del amor. Hoy nosotros podemos apoyarnos en su amor de madre, con el Santo Rosario, y descubrir que la fe no nos ahorra los momentos dolorosos de la vida, aunque nos ayuden a darle un sentido diferente. María nos ayuda a entender que Dios no nos abandona, aunque parezca que guarda silencio. Pero sobre todo, María nos recuerda, con su fe inquebrantable en su Hijo, que nada podrá separarnos del amor de Dios. Porque al final, el amor es capaz de vencer a la muerte. Como abrazar a la cruz. Abrazar mi cruz es unirla a la cruz de Cristo. Muchas veces, o la mayoría de las veces, tenemos miedo a la cruz. E incluso queremos rechazarla cuando la vemos que se acerca a nuestra vida. Todo este sentimiento es de humano. Jesús también lo experimentó. Sabemos que el sufrimiento llegará antes o después a nuestra vida. No podemos huir de él. Cuando miramos al Nazareno con la cruz a cuesta, deberíamos mirar a sus ojos y contemplarlo, pero contemplarlo con el alma, con el corazón. Ese Nazareno silencioso, con paso suave, que abraza firmemente la cruz, pues en el fondo, con su cruz, también está abrazando la nuestra. Y tú, María, que eres la madre del amor, que eres la madre del perdón y de la gracia, que eres la madre de la misericordia, háblale ahora en favor nuestro. Háblale de nuestro país. Háblale de nuestras familias hoy desmembradas, padres obligados a dejar a sus hijos con los abuelos e hijos obligados a dejar a sus padres mayores por la necesidad de encontrar trabajo. Miremos a María al pie de la cruz, una mujer fuerte, sencilla,
y de fe inquebrantable. La ves, está vestida con una túnica oscura. Está de pie, apoyada en la cruz y alargando sus brazos hacia adelante, como queriendo abrazar de nuevo el cadáver de su hijo. Jesús, que ha sido arrancado de sus brazos momentos antes. Ahí está María, acogiendo en su regazo a su hijo. Verla nos recuerda que en la vida todos necesitamos abrazar y aferrarnos a aquellos a los que más queremos, sean nuestros hijos, sean nuestros padres o nuestros amigos, sobre todo en los momentos de mayor sufrimiento. Mirarla con esa actitud, mirando al cielo, con los brazos extendidos, como buscando respuesta, nos hace sentir compasión. ¿Y acaso nosotros no actuamos de esa manera en situación de angustia? Hoy, buscando a María en la Sagrada Escritura, me encuentro que está toda ella en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está repleto de María. Es sorprendente. Leo cómo brillan las páginas con la Anunciación. El hermoso relato que hacen de la visita de María a su prima Isabel. ¿Y qué decimos del hermoso testimonio del nacimiento de Jesús, rodeado de ángeles? Leer a María en la Biblia nos da una rica enseñanza. Nos dice que la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. Nos dice en el Nuevo Testamento que María concibe y da a luz al Hijo de Dios con y por medio del Espíritu Santo. Que su virginidad se convierte en fecundidad única y es sagrario del Espíritu Santo. Los evangelios nos las presenta a María como activa colaboradora en la misión de su Hijo. Es por eso que ella nos invita a que la acompañemos con un sí, para que seamos ejemplo de vida hoy. Que ese sí sea un reto y un llamado para nuestras propias decisiones, sabiendo que ella nos acoge como madre. María, madre y mujer, fuerte de corazón, se mantuvo de pie junto a la cruz. Consiguió hacer suya la propuesta de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque ella entendió que lo importante no es quitar las cruces de la vida, sino descubrir la manera de situarnos frente a ella. Es desde que María estaba a los pies de la cruz de Jesús, le viene a ella la fuerza para enfrentar el sufrimiento. Es desde ese momento, ella no estaba derrotada, tampoco estaba desalentada, sino de pie, con firmeza, con dignidad y esperanza en los planes de Dios. Es ella, María, la que nos muestra cómo situarnos frente a la cruz de Jesús, y en Él y con Él, junto con quienes sufren. Debemos permanecer de pie, sin admitir la derrota, aunque en el momento nos sintamos vencidos. Y algo que hace María que toca el corazón, y es muy difícil de lograr cuando uno está sufriendo,
es recibir la compañía y la solidaridad de quien está a nuestro lado, abriendo el corazón, no solo para la compasión, sino para compartir experiencias dolorosas y establecer relaciones reales. Hoy es el momento de pedirle a Cristo en la cruz, que nos enseñe a estar al pie de la cruz, al pie de las cruces, y pedirle que despierte esta noche nuestros ojos, nuestro corazón, que nos rescate de la parálisis y de la confusión, del miedo y la desesperación, que nos enseñe a decir: aquí estoy junto a ti y junto a tu madre. Queremos hospedar tu reino en nuestro corazón. Por eso, mirar a María es tan importante. Mirarla ahí, al pie de la cruz, y pedirle que nos dé un corazón como el suyo, capaz de aceptarlo y capaz de llevar esa cruz y no rebelarse. Ella no se rebeló, no se puso a gritar a los que están crucificando al Señor. En ningún momento se le ocurrió levantar un palo contra aquella gente o insultarlos o apedrearlos o lo que sea. Ni siquiera intenta bajar a Jesús de la cruz. Acepta la cruz, se abraza a la cruz. Por eso le pedimos: Madre, fuente de amor, que yo sienta tu dolor para que de verdad llore contigo, que mi corazón arda en el amor de Cristo para que pueda agradarle. Te pedimos que imprimas fuertemente en nuestro corazón las llagas del corazón de Jesús crucificado, para que podamos compartir las penas de tu Hijo que padeció por nosotros. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con su programa Iglesia y Familia por su radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto. De regreso a los estudios de Radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. Este programa llega a ustedes gracias a nuestros bienhechores que hacen posible la evangelización católica en Barquisimeto. Dr. Fran Figueroa, gastroenterólogo. Citas en Clínica San Francisco y Policlínica Barquisimeto. Y a Inversiones Ferraca, mayor de ferretería. Teléfono 0412-7749-661 y en su página de Instagram. Para la sensibilidad común de los fieles de nuestros días, la figura de María al pie de la cruz es desde luego la dolorosa. Y es justo que así sea. Si Jesús es el hombre de dolores, del sufrimiento, si es aquel a quien traspasaron, su madre puede llamarse la mujer de dolores. Ella está cerca no tanto de la cruz como del crucificado.
estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre. María hace suyo desde dentro el misterio desconcertante del amor de Dios revelado en Jesús. Los hombres lo humillaron hasta lo más bajo, y Dios no se defiende. Muere como el más débil de nosotros, gimiendo, rezando, pero perdonando. Al decir a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, y al discípulo, he ahí a tu madre, en esas palabras de Jesús moribundo se descubre una intención que supera la esfera estrictamente doméstica de madre-hijo, para dilatarse a toda la comunidad cristiana. Jesús constituye a María madre de todos sus discípulos, representados en el discípulo amado allí presente. Por tanto, la Virgen es madre espiritual de todos los creyentes, es madre de la Iglesia. No porque se nos haya ocurrido así a nosotros, sino por voluntad de Cristo, y pone de manifiesto el pensamiento de la Iglesia sobre este momento de la misión de María. El Papa León XIII nos dijo en la persona de Juan, según el pensamiento constante de la Iglesia, Cristo quiere referirse al género humano y particularmente a todos los que habrían de adherirse a Él con la fe, proclamando la maternidad espiritual de María para con todos los fieles. Pues bien, este episodio de la presencia de María al pie de la cruz tiene un significado evidentemente mesiánico, ya que se refiere a la salvación universal realizada por Jesús, Mesías Salvador. Y una vez acabada la escena de la entrega del discípulo a la madre y de la madre al discípulo, sabiendo Jesús que todo se había acabado para que se cumpliera la Escritura, Jesús es consciente de que se añade un hecho nuevo a la obra de la redención. Él sabe que ahora es llevado todo a su cumplimiento, y este todo se refiere a su obra, a la obra o a las obras que el Padre le encargó realizar. Así pues, el testamento de Jesús respecto a su madre y al discípulo hace que todo se cumpla hasta la perfección. Si por hipótesis Jesús no hubiera dictado esta voluntad, no se habría realizado todo, sino que le habría faltado algo a la obra de la redención. Por tanto, esta escena está situada en el plano de la salvación universal. En esta escena tan solemne, Jesús nos transmite su última voluntad. Esto quiere decir que contiene una revelación muy importante de Jesús como profeta del Padre. Esta vez es el Hijo el que crea a la Madre. La presencia y el papel de María respecto a la reunión de los hijos dispersos de Dios. Jesús no solamente deja a su madre al discípulo, sino que se dirige en primer lugar a ella. Si hubiera querido preocuparse únicamente del futuro de María, habría bastado con decir al discípulo, he ahí a tu madre. Al dirigirse en primer lugar a la Virgen, Jesús intenta poner de relieve ante todo la tarea que está a punto de confiarle. La función del discípulo se presenta como subordinada y dependiente de la de María. En efecto,
La atención prioritaria que Jesús concede a la madre se ve también confirmada por el título solemne de mujer, con que Jesús se dirige a ella igual que en Caná. Una madre espiritual puede merecer en favor de sus hijos y sobre la base de esos méritos puede interceder por ellos en la dimensión social de la salvación. Más aún, la Escritura enseña que un padre o una madre espiritual son el ejemplo y el modelo de vida para sus hijos. Si Jesús nos entrega a su madre como madre nuestra, esto significa que nos la intenta dar también como ejemplo, como forma que imitar. Ella es para los creyentes un paradigma perfecto de existencia cristiana. Por eso cada uno de los aspectos de su figura, virtudes, privilegios, tiene una dimensión y un aspecto eclesial. Es decir, es el tipo, el modelo, la figura de lo que toda la Iglesia está llamada a convertirse en la fase peregrinante y en la gloriosa. Los seguidores de Cristo tienen que ver en María uno de los tesoros que constituyen la propiedad de su fe, y como tal, le dejan espacio a ella en el ámbito de su propia acogida a Cristo. Existe desde luego una casa y una acogida material, pero se trata sobre todo de esa habitación mística del corazón que se abre a Cristo Señor. San Juan acogió en su casa a la perfecta Madre de Dios como propia madre. Se hizo hijo de la Madre de Dios. La historia de la espiritualidad cristiana documenta el hecho de que la Iglesia, ya desde su experiencia original de fe, encontró a María en su camino como un elemento necesario de su propia constitución. Y para estas manifestaciones, la Iglesia no se mueve por voluntad propia, sino acatando el designio divino ratificado por el testamento de Jesús que dice: «He ahí a tu hijo, he ahí a tu madre». Desde los siglos más remotos, los discípulos de Cristo multiplicaron los modos y las formas de expresar su actitud para con la Santísima Virgen. A ella se dirigían en la plegaria, en ella confiaban, hacia ella dirigían su mirada como modelo perfecto de vida evangélica. Tanto María como el discípulo predilecto son tomados aquí como símbolo. Esta es la nueva realidad de salvación que nace a los pies de la cruz. La Iglesia, que tiene como cometido esencial justamente lo que la Virgen María y San Juan representan singular y asociadamente al mismo tiempo. Singularmente, María representa el amor materno que sigue y anima al Hijo hasta el extremo de su donación por los demás. Una maternidad que se dilata en la medida en que aquella oferta del Hijo se ofrece por todos. Juan, singularmente, representa al discípulo fiel que acompaña al Maestro hasta la muerte, sin dejarse amedrentar por la hostilidad y por la traición de muchos, y sin desalentarse por el aparente fracaso de Jesús de Nazaret. La fe, incluso en lo increíble, es la estructura fundamental de quien quiere seguir a Cristo. Asociadas, estas dos figuras anticipan la realidad de la Iglesia.
en el sentido de que está constituida esencialmente por el amor y por la fe. Un amor como el de María, que tenga la intensidad y la fecundidad del de una madre. Una fe como la de Juan, que sea capaz de aceptar que Cristo, por darse todo por nosotros, no puede ya abandonarnos. La garantía de esta eterna permanencia suya entre nosotros nos la da no solo la resurrección, sino también el don que Él nos hace de su misma madre. Justamente por esta capacidad de María de referirse en cuanto Madre de Cristo a todo el pueblo de los redimidos que Él ha venido a congregar de todas las partes y hacia el cual también ella asume una función y una misión de maternidad. Del Apocalipsis podemos preguntarnos, ¿quién es la famosa mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza, a la cual el dragón intenta arrebatarle el hijo que ella está para dar a luz y que debe apacentar a todas las naciones con vara de hierro? Vamos a una breve pausa y ya regresamos con su programa Iglesia y Familia por su radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto. De regreso a los estudios de Radio El Salvador, la radio católica arquidiocesana de Barquisimeto, con su programa Iglesia y Familia. Es misteriosa la presencia de María al pie de la cruz, porque desde el punto de vista humano y sentimental era cruel haberla conducido allí. Cruel para los dos. La presencia de la Madre en la cruz era una doble fuente de dulzura y dolor. Para Cristo tuvo que ser un gran consuelo sentirse acompañado por ella, ver desde la cruz tangiblemente el primer fruto purísimo de su obra redentora. Pero también fuente de enorme dolor compartir el dolor de su madre. El que ama, cuando descubre el eco de su propio sufrimiento en el ser amado, siente desgarrarse nuevas regiones en su corazón. El dolor se multiplicaba así como la imagen en una galería de espejos. Pero el misterio es otro. Durante toda su vida pública, Jesús había mantenido voluntariamente lejos a su madre de todas sus tareas. Este voluntario alejamiento comenzó en la misma infancia. Después de haberse unido a ella con los lazos de la encarnación, había comenzado enseguida a arrancarse de ella para entregarse únicamente a su Padre de los cielos. ¿Por qué me buscan?, le dice al perderse en el templo a los 12 años. ¿No saben que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Se diría que le molestaba el ser buscado por María y por José. Y la respuesta debió de soñarles tan extraña que el evangelista dice: ellos no entendieron lo que les decía. Más tarde, un día en que Jesús predicaba, alguien le avisa que están ahí su madre y sus parientes.
Y el maestro vuelve a tener una respuesta desconcertante. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señalando a quienes le escuchan, añade, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mi hermano. Que para ser madre de Jesús hay que hacer la voluntad de Dios. María lo sabía ya desde el día de la Anunciación y lo había practicado. Pero lo que aún le faltaba por aprender experimentalmente es que la voluntad de Dios es una voluntad separante, una voluntad que distanciará a la madre del Hijo en la vida, lo mismo que en la muerte arrancaría al Hijo del Padre. Por eso, es asombrosa esta proximidad a la hora de la cruz. Este Jesús, que ha mantenido lejos, a raya, a su madre a las horas del gozo, ¿por qué la quiere próxima ahora en el tiempo del dolor? Evidentemente, esta presencia tiene algún sentido mayor que el de la pura compañía. Debe de haber alguna razón teológica para esta llamada. Algún sentido ha de tener esta vertiginosa e inesperada manera de introducir a María en el mismo corazón del drama de la redención del mundo. Veamos las dos palabras solemnes que Jesús dice a su madre, una en Caná de Galilea al comienzo de su vida pública y otra en la cruz, al final de la misma. El parentesco entre ambas frases es demasiado evidente. Son dos palabras que solo pueden entenderse leyéndolas juntas. El diálogo de Caná asombra a cualquiera que lo lea ingenuamente. María, con sencillez de mujer y de madre, trata de resolver el problema de unos novios y pide a su hijo que intervenga, probablemente sin medir que con ello entra en los altos designios teológicos de su hijo. Y el hijo hará lo que la madre le pide, pero no sin haber marcado ante las distancias. Mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. La Virgen María a lo mejor no pudo entender entonces el sentido de esas palabras con las que estaba citándola en el Calvario. Está pidiéndole que salga del campo de las inquietudes terrestres, por importantes y dolorosas que sean, y entre en el plan de las cosas del Padre. En el plan en el que el Hijo vive y en el que la Madre tiene también una misión de primera importancia. Jesús concederá el milagro, pero con él anticipará la hora de la separación entre la Madre y el Hijo. Con este milagro comenzará su vida pública y se desencadenará el odio de sus enemigos. Anticipará la hora, que para Jesús no es otra que la de su muerte. En esa hora es cuando María será verdaderamente importante. Entonces descenderá sobre ella una palabra dedicada a su más íntimo corazón de madre, que se verá misteriosamente ensanchado. Si Cristo ha elegido la vocación de sufrir y morir por la salvación del mundo, es claro que cuantos a lo largo de los siglos le estarán unidos por el amor, tendrán que aceptar cada uno en su rango y función esa misma vocación de morir y sufrir por esa salvación. Este es el misterioso sentido de la frase de San Pablo a los Colosenses: suplo en mi carne
lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Aquel pequeño grupo al pie de la cruz, aquella iglesia naciente estaba pues allí por algo más que por las simples razones sentimentales. Estaba unida a Jesús, pero no solo a sus dolores, sino también a su misión. Y en esta iglesia tiene María un puesto único. Hasta entonces ese puesto y esa misión había permanecido como en la penumbra. Ahora en la cruz se aclaran para la eternidad. Por eso la alejada será traída a primer plano. Esta es la hora, este es el momento en que María ocupa su papel con pleno derecho en la obra redentora de Jesús y entra en la misión de su Hijo con el mismo oficio que tuviera en su origen, el de madre. Es evidente que en la cruz Jesús hizo mucho más que preocuparse por el futuro material de su madre, dejando en manos de Juan su cuidado. La importancia del momento, el juego de las frases bastarían para descubrirnos que estamos ante una realidad más honda. Si se tratara de una encomienda solamente material, sería lógico el «he ahí a tu hijo». María se quedaba sin hijo, se le daba uno nuevo. Pero ¿por qué el «he ahí a tu madre»? Juan no solo tenía madre, sino que estaba allí presente. ¿Para qué darle una nueva? Es claro que se trataba de una maternidad distinta y también que Juan no es allí solamente el hijo de Zebedeo, sino algo más. Ya desde la antigüedad, los cristianos han visto en Juan a toda la humanidad representada y más en concreto a la iglesia naciente. Es a esta iglesia y a esta humanidad a quienes se les da una madre espiritual. Es esta virgen envejecida por los años y los dolores, la que repentinamente vuelve a sentir su seno estallante de fecundidad. Ese es el gran legado que Cristo concede desde la cruz a la humanidad. Esa es la gran tarea que a la hora de la gran verdad se encomienda a María. Es como una segunda anunciación. Hace más de 30 años, ella lo recuerda bien, un ángel la invitó a entrar por la puerta de la hoguera de Dios. Ahora, no ya un ángel, sino su propio Hijo le anuncia otra tarea nada fácil: recibir como hijos de su alma a quienes son los asesinos de su primogénito. Y ella aceptó hace años cuando dijo aquel fiat, que era una total entrega en las manos de la voluntad de Dios. De ahí que el olor a sangre del Calvario comienza extrañamente a tener un sabor de recién nacido. De ahí que sea difícil saber si ahora es más lo que muere o lo que nace. De ahí que no sepamos si estamos asistiendo a una agonía o a un parto. Hay tanto olor a madre y a engendramiento en esa dramática tarde. Este programa llegó a ustedes gracias a nuestros bienhechores que hacen posible la evangelización católica en Barquisimeto. Dr. Fran Figueroa, gastroenterólogo. Citas en Clínica San Francisco y Policlínica Barquisimeto. Y a Inversiones Ferraca, mayor de ferretería. Teléfono 0412-7749-661 y en su página de Instagram.
Hemos llegado al final de nuestro programa Iglesia y Familia. Les agradecemos su sintonía y los invitamos muy cordialmente para el próximo domingo a la misma hora por esta, su Radio El Salvador, la Radio Católica Arquidiocesana de Barquisimeto.